Daniel, capítulo 9. Hoy vamos a estudiar desde los versos 1 al verso 19. Así que vamos a leer los primeros dos versículos. Oramos y estudiamos, ¿va? Daniel 9, verso 1 al 2. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, Señor, esta noche nos hemos reunido para adorarte, para bendecir tu nombre, para poder hacer un alto en esta semana y poder adorarte por que tú eres nuestro Dios. Y ahora que abrimos tu palabra, Señor, queremos que tú nos hables por medio de ella y que podamos comprender tu verdad y aplicarla en nuestra vida. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta noche se llama La oración de un exiliado. Y hemos estado siguiendo y estudiando la vida de este hombre, de Daniel, y cómo su historia de este muchacho comienza o aparece en escena cuando él tiene aproximadamente 17 años por ahí, y él es, juntamente con un grupo de sus hermanos, de sus amigos, es llevado a Babilonia cautivo como prisionero de guerra, y cómo él tiene que enfrentar toda esta situación de ser adoctrinado en una nueva manera de pensar, en una nueva manera de ver la vida. Pero como él, al inicio de su vida, él tomó una decisión muy importante, que fue no contaminarse con las cosas que habían en Babilonia. Y Dios honró, y Dios fue fiel con él, y él fue usado por Dios para sus propósitos, para revelar su voluntad. Y estamos llegando ya al capítulo 9, donde realmente Daniel ahora es él el que recibe estas como visiones de parte de Dios, ¿no? Estos sueños o estas visiones. Son cuatro, ya vimos dos. Pero en el capítulo 9 vemos una oración de Daniel. El capítulo 9 es un capítulo fascinante porque contiene una de las profecías quizás más espectaculares e interesantes del Antiguo Testamento, y yo creo que de toda la Biblia. Pero el capítulo 9 comienza los primeros 19 versículos con una oración que Daniel hace. Y pensaba mucho en esto, o sea, en el hecho en que Daniel es precisamente eso, es un exiliado. Es alguien que ha sido deportado, que está en un lugar que no es su tierra. Y él ora, y él es un hombre de oración, y se acuerda que vimos que cuando quieren como que tenderle una trampa, y porque era un hombre que era temeroso de Dios, y quieren prohibir que Daniel ore, pero él oraba como era su costumbre, dice 3 veces al día. Entonces la oración en la vida de Daniel no era algo esporádico, no era algo circunstancial, tampoco era algo que él practicaba cuando las cosas se ponían feas, sino que era su vida, era así, él era un hombre de oración. Y el capítulo 9 pudiésemos quizás ver que hay 3 temas que son importantes. Uno es una profecía pasada que va a impactar la vida de Daniel. Después es la oración en el presente que va a dar en una profecía futura. Entonces, en el verso 1 y 2, Daniel pone un poco el contexto de cuándo es que sucede esto que está ocurriendo. Y dice que es en el primer año de Darío, hijo de Asuero. Ya no están los babilonios, ya están los medo-persas, está este hombre Darío, y eso pone la profecía o este momento en el año 538 aproximadamente antes de Cristo. Si pudiésemos seguir como una cronología, el capítulo 9 o lo que sucede en el capítulo 9 está inmediatamente después de Daniel 5. ¿Se acuerdan de Belsasar, de la escritura en la pared? Ese fue el último día de un rey de Babilonia, y precisamente viene Darío de los medo-persas, toman la ciudad y los babilonios pasan, y llega este nuevo hombre, Darío, y es ahí donde, como que otra vez Daniel nos vuelve a poner como que en la cronología, en el tiempo exacto. Es post Daniel 5.
Ahora, es interesante lo que dice en el verso 2, dice de Daniel 9. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y Daniel hace dos cosas. Dice que él miró atentamente a la palabra de Dios. Y ahí te vas dando cuenta cómo vive un exiliado. ¿Ok? ¿Por qué esta palabra exiliado? Daniel era un exiliado, pero tú y yo, si somos creyentes, también somos exiliados. La Biblia dice que si hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, tú y yo somos peregrinos y extranjeros. Eso quiere decir de que este mundo no es nuestro hogar, que estamos nada más de paso. Entonces, Daniel nos modela cómo se ve un exiliado en una tierra en la cual no le pertenece y en la cual él nada más está de paso. Y lo primero que vemos es que este hombre aquí en el capítulo 9 es un hombre que miraba atentamente la palabra de Dios. Mirar atentamente. Cuando uno mira atentamente algo, es que uno mira con profundidad. Uno está interesado en observar así a profundo lo que está delante de los ojos. Y eso es lo que hacía Daniel. Él estaba mirando, él estaba estudiando la Escritura. Y se encontró con algo que lo animó, que le dio esperanza, que Dios le habló. Y es interesante porque Daniel lo hemos visto hasta ahorita como el hombre que interpreta sueños y visiones, ¿no? Que Dios le dio esa capacidad. En el capítulo 1 vemos eso. Pero es interesante que a pesar de los dones que Dios le había dado a Daniel, Daniel permanecía en la Escritura, permanecía en la Biblia. Y eso es lo que Daniel lo que está leyendo. Él no está esperando de que Dios le hable, Señor, háblame por medio de un sueño o háblame por medio de una visión. Daniel está haciendo su chamba, está haciendo la talacha. ¿Y cuál es la talacha? Es agarrar la Biblia y leerla y estudiar. Y Dios va a hablar por medio de eso a la vida de Daniel. Me encanta porque aquí habla en el verso 2 de que él estaba leyendo lo que Jehová le había hablado al profeta Jeremías. Y eso es algo importante. Daniel confiaba en que la Escritura, lo que Jeremías había escrito, básicamente era la palabra de Dios. Y eso es importante. No podemos pasar rápido eso que dice ahí. Porque muchas veces podemos ver este libro como la Biblia, como un libro que habla sobre Dios, que dice cosas acerca de Dios, pero Daniel tenía la perspectiva correcta acerca de la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? La Biblia es el libro en el cual Dios habla. Dios habla. Y Daniel lo tenía muy, muy claro. Sí, Dios le habló a un hombre llamado Jeremías, a un profeta. Pero dice, esa es la palabra de Dios. Lo que Jeremías escribe es la palabra de Dios. Y este libro es la palabra de Dios. Ahora dice que él estaba leyendo una profecía o estaba leyendo una parte en específica de Jeremías y que tiene que ver, dice, con las desolaciones de los 70 años. Acuérdate, Dios les había dicho a Israel desde que ellos básicamente iban a ser disciplinados y que esa disciplina iba a implicar de que iban a venir los babilonios y los iban a invadir y los iban a tener 70 años en cautiverio. Esos son los 70 años de los cuales Daniel está hablando acá. Entonces Daniel básicamente está leyendo una copia del libro de Jeremías, está leyendo la Biblia, ¿okay? La Biblia que él tenía hasta ese momento. Y está leyendo y se topa con esta profecía que Dios le da a Jeremías y Daniel empieza a sacar las cuentas. Y empieza a darse cuenta de que esto está por cumplirse, que están por terminar los 70 años de cautiverio. Mira, vamos rápidamente al libro de Jeremías. Puedes anotar ahí como referencia a Jeremías 25, 11 y 12. Jeremías 25, 11 y 12, pero vamos a leer en Jeremías 29, 10 al 13. Jeremías 29, 10 al 13. Cuando el profeta Jeremías le habló al rey, lo que hizo el rey con la palabra que Dios le había dado, la quemó, la destruyó. Y Jeremías tuvo que volvérsela a dar una segunda vez, lo que Dios iba a hacer con el reino del sur de Judá. Jeremías 29, 10 al 13 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar,
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ese versículo es muy, muy citado, pero no entendemos a veces el contexto en el cual fue dicho. Dios lo dio en un contexto primero de juicio y de disciplina para con Judá. Y sí, yo les voy a dar el fin que ustedes esperan, pero antes de que ocurra eso, ustedes necesitan ser disciplinados, les va a decir Dios a Judá. Entonces, Daniel está leyendo esa profecía de Jeremías, y él empieza a sacar las cuentas y a darse cuenta que ya con los medo-persas esos 70 años ya están por cumplirse. Más o menos, quizás aproximadamente, cuando esto ocurre, cuando Darío en su primer año, pues está aquí hablando Daniel, aproximadamente han pasado quizás unos 66, 67 años desde que básicamente los judíos estaban cautivos por los babilonios. Entonces Daniel está leyendo, y eso es lo que hace un exiliado. Está conectado a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le va a ayudar a entender el mundo en el que vive y los tiempos en los que vivimos. Lo segundo que hace Daniel, y me encanta, es que él obedeció prontamente lo que estaba leyendo, porque él se da cuenta de que, estos 70 años es el tiempo que Dios estableció. Los babilonios no van a estar un año más porque Dios les puso un límite. O sea, esto está ocurriendo por la soberanía de Dios, por el plan de Dios. Pero Daniel obedeció prontamente. ¿Y por qué digo que él obedeció prontamente? Porque en el verso 12 de la profecía que acabamos de leer en Jeremías dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y Daniel lo que va a hacer es, va a orar enseguida. Lo está leyendo, y Daniel va a orar en base a lo que está leyendo y por lo que él leyó. Ora según lo que él leyó. Y esto es impresionante. Los que han tomado el discipulado de los navegantes, ¿se acuerdan de que la comunicación significa que escuchamos a Dios por medio de su palabra y respondemos a través de la oración? Eso no lo inventamos nosotros, es hasta aquí. Daniel está escuchando a Dios hablar por medio de su palabra, y él va a responder en base a lo que él leyó y lo que Dios le habló, de vuelta orando. Y por eso yo digo que él obedeció prontamente, porque Daniel dice: los 70 años están terminando, y Dios dice que al final de esos 70 años, si nosotros oramos, Él nos va a escuchar, así que me voy a poner a orar, porque creo que la Biblia es verdad. ¿Sí lo vemos? O sea, eso es lo que Daniel está haciendo. Lo que leyó lo estimuló aparte a orar, porque se dio cuenta que la palabra de Dios estaba cumpliendo. Y sabes que esto es muy, muy importante. Sí, Dios le dio sueños, le dio visiones, pero esos son excepciones en la Biblia. Dios nos habla por medio de su palabra. Como Daniel dice acá, son palabras de Jeremías, pero es la palabra del Señor, es la palabra de Jehová. Cuando queremos buscar una respuesta, cuando queremos saber qué dice Dios sobre los X temas, tenemos que ver qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que Dios dice en su libro sobre X cosa. Yo sé que quizás habrán cosas en las cuales específicamente Dios no te va a dar la respuesta de el color, del año, no sé. Pero Dios nos da principios, nos da verdades en las cuales tú y yo podemos tomar para tomar decisiones. Hay cosas en las cuales Dios sí habla específicamente y es bien explícito en lo que Él quiere decirnos. Pero hay otras cosas en las cuales Dios no dice o no toca un tema particular así abiertamente, pero sí nos da guías para que tú y yo podamos tomar sabias decisiones. Entonces Daniel leyó las profecías, leyó la palabra de Dios, y eso lo estimuló a orar, porque la Biblia decía que terminando eso, Dios iba a escuchar a los que oraran. Dios habla por medio de su palabra y nosotros respondemos por medio de la oración. Y sabes que eso es lo mejor que puedes hacer. Es agarrar tu Biblia y empezar a leer y empezar a orar lo que Dios te está mostrando, es responder.
Cuando estás leyendo algo que hay una promesa que Dios me está diciendo, pues Señor, ayúdame a creer esta promesa. Estoy leyendo y a lo mejor hay un pecado del cual Dios está hablando aquí y tengo que decir, Señor, este pecado está presente en mi vida, debo de arrepentirme, lo debo de confesar ahorita y pum, y estás hablando con Dios a medida que vas leyendo. Eso es lo que hacía Daniel. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Es navegantes. Ok, verso 3 al 14, es un párrafo largo. Aquí viene la oración. Dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con la que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por la cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaban, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Podríamos dividir esta oración quizás en tres partes. Una es adoración, otra es confesión y la tercera parte es petición. Pero en el verso 3 vemos algo que es como una preparación, porque dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. El cilicio era una tela áspera que los judíos se ponían. Y era una manera en que en el Antiguo Testamento y también en la época de Jesús, te ponías esta tela que era incómoda para la piel, que no te dejaba quedarte dormido. Y era una manera de demostrar luto y pesar, ¿no? La ceniza era tierra que te ponías en la cara y que también era una manera en que una persona demostraba luto, era una señal de arrepentimiento. Puedes leer Génesis 37, 34, también Nehemías 9:1. Hay muchas referencias a esto, al cilicio y a la ceniza, pero básicamente Daniel se pone esto, ¿no? Y él está preparando su corazón para orar, ¿no? Y eso es un acto, es una manera en que Daniel está humillando su corazón, ¿no? ¿Cuán importante es como prepararnos para lo que hacemos para Dios? Cuando vamos a servirle, nos preparamos orando. Cuando vamos a orar también debemos de prepararnos para ese momento. Cuando vamos a leer la Biblia debemos de prepararnos para eso. O sea, Dios aunque son disciplinas, son cosas espirituales que necesitamos. No es como una novela que vas a leer, no es el periódico del día, no es eso, es algo espiritual. Y Daniel está
preparándose para poder tener este momento de oración de una manera humilde ante su Dios, ante su Creador. Y lo primero que él hace en el verso 4 es adora a Dios. Fíjate, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Básicamente dice: eres un Dios grande, eres un Dios temible, eres un Dios fiel y eres un Dios misericordioso. Y toda oración creo que debiese de partir por ahí. Muchas veces nuestras oraciones son simplemente solicitudes o listas de mandado. No, quiero esto, necesito esto. Y cuando recordamos lo que Jesús y cómo Jesús nos enseñó a orar, nos damos cuenta que en Mateo 6:9 Jesús dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que dice es que en esta oración es una relación familiar. Él no es alguien extraño, es Dios, pero es nuestro Padre. Pero lo primero que como que componente que vemos ahí es santificado sea tu nombre. Y eso es básicamente es honramos tu nombre, que tu nombre sea santificado, que sea exaltado, que sea apartado. Y eso es lo que Daniel está haciendo en su oración. Acuérdate, Daniel oraba 3 veces al día. Y lo primero que él hace es básicamente adorar a Dios. Y cuando tú y yo adoramos a Dios, hay gozo y hay placer en nuestra vida, en nuestro espíritu. Porque todos fuimos creados para eso, para adorar a Dios. Y si no lo haces, te estás perdiendo de una parte importantísima de tu comunión con Dios. Entonces adora a Dios. Ahora, del verso 4 al verso 6, quizás podríamos decir, vemos una parte importante que es confesión. Otra cosa, otro aspecto importante que debe estar presente siempre en la oración. Fíjate el verso 5. Dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Te das cuenta? Hay una palabra que se repite ahí. Hemos pecado. Y me encanta porque Daniel como que no dice nada más hemos pecado y ya, sino que da una lista detallada de cómo se ve el pecado. Da una lista extensiva. Y sabes, Daniel lo pone y lo nombra por lo que es. Por lo que es. Nosotros a veces decimos: perdóname, Señor, me equivoqué. ¿No? Entonces nosotros suavizamos los conceptos. Me equivoqué, cometí un error. Pero realmente la Biblia dice que eso se llama pecado. Lo que nosotros hacemos en contra de Dios es pecar. Y Daniel lo nombra por lo que es pecado. Y la palabra pecado, una de sus traducciones, quiere decir errar al blanco. Cuando yo no le doy al blanco donde Dios quiere que yo dé, yo estoy pecando. Eso quiere decir de que Dios tiene un propósito y está apuntando hacia un lugar en tu vida. Quiere algo. Y si tú y yo no damos en ese lugar o no vamos a dar donde Él quiere, estamos pecando, estamos errándole al blanco. La segunda palabra que Daniel usa, que es iniquidad, tiene que ver con torcer algo, con algo perverso. Entonces Daniel está diciendo: somos unos pecadores, somos unos inicuos, somos torcidos y somos perversos. O sea, y Daniel está diciendo: somos tú y yo. ¿Te imaginas? O sea, le habláramos así a la gente: pecadores, inicuos, impíos, rebeldes, apóstatas, desobedientes, ¿no? Pues como Juan el Bautista. Quizás más de la mitad de la iglesia se iría. Pero Daniel dice: es lo que somos, es lo que hemos hecho. Impío quiere decir maldad e injusticia. Hemos actuado con maldad y con injusticia en todas las áreas de nuestra vida.
Hemos sido rebeldes, eso quiere decir sublevarse en contra de Dios. No queremos que Él gobierne sobre nuestra vida. Usa la palabra apartar y eso es abandonar o renegar de Dios, es apostatar. Y finalmente dice desobediencia y básicamente es no hacer lo que se te pide. Todo eso, dice Daniel, hemos sido y se incluye, y me encanta eso. Porque realmente, a pesar de que Él nombra las cosas por lo que Él es, Él también se incluye. No dice fúchila, los de Judá. La chusma, ellos. Como que, no, pues a mí Dios me habla en visiones. Dicen, no, nosotros. Se identifica con todos y se incluye. Daniel se incluye a sí mismo. Ahora, cuando Daniel dice, hemos hecho esto otro, esto es lo que ha pasado, lo que Daniel está diciendo es, Dios no ha sido injusto con nosotros. Él no ha sido injusto. Lo que ha ocurrido es que Judá, Israel, ha sido infiel con Dios. Ese es el problema. No es un problema de que Dios fue mala onda y que Él está actuando de una manera arbitraria e injusta, no. Dios no ha sido injusto, nosotros somos los pecadores, nosotros somos los infieles. Y cuando tú repasas, por ejemplo, lo que Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio 28. Ahí Dios le dice, mira, si ustedes como nación, ustedes son obedientes a mis palabras, a mi ley, yo los voy a bendecir. Eso es lo que mi corazón quiere, bendecirlos. Pero si ustedes se van tras dioses ajenos, yo los voy a disciplinar, porque los amo también. Y Dios se los dijo desde el inicio. Entonces, para llegar a este punto de 70 años de cautividad en Babilonia, Dios le mandó profetas para que ellos escucharan y se arrepintieran. Pero ellos no quisieron. Entonces no es la injusticia de Dios, es la justicia de Dios. Es su bondad. Y ¿sabes qué? Cuando Daniel dice, hemos pecado, hemos hecho eso, esa es la primera evidencia de que hay un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino comienza reconociendo nuestra culpa y responsabilidad sin justificarnos. Cuando tú tienes un pleito con tu esposa o con tu esposo y tú genuinamente, o yo genuinamente me arrepiento, yo debo de reconocer mi culpa y mi responsabilidad sin ningún pretexto. No es, bueno, perdóname, pero tú, no. Ya si dices, pero tú, estás poniendo un justificativo. Y no es arrepentimiento eso. Daniel no dice, ok, pecamos, pero Señor, se te pasó la mano. O sea, tan malos no somos. No dice eso. O hicimos esto porque realmente, pues, no sé, los vecinos, o sea, se veía atractivo lo que ellos nos ofrecían. Tan malos no somos. No. Cuando nosotros empezamos a justificar lo mal que hemos hecho y empezar a tratar de, en cierta manera, deslindarnos de nuestra responsabilidad o culpar a lo mejor levemente al otro por lo que yo hice, eso no es arrepentimiento genuino. Daniel dice, la culpa es nuestra. Hicimos esto. Y sabes que una palabra que te va a ayudar a mantenerte casado es, amor, perdóname, yo tuve la culpa. Vas a tener un matrimonio largo si haces eso. Pues si nada más en cada pleito que tienes con tu esposo o con tu esposa, estás como que justificando tu conducta porque tú me hiciste hacer eso, no has entendido el arrepentimiento, lo que Dios pide. Entonces Daniel dice, esto es lo que hemos hecho. Lo confiesa, y eso es lo que debe tener nuestra oración, confesión. Reconocer lo que hemos hecho, ponerlo delante de Dios, traer nuestro pecado a la luz, no esconderlo, sino que traerlo a la luz y decir, Señor, mira, esta es mi vida, esto es lo que he hecho, no tengo excusas.
Ahora, ¿qué es lo que dice 1 Juan 1, 9 al 10? Vamos a 1 Juan 1, 9 al 10. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna maldad, no, de toda maldad. Dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo no entiendo cómo hay gente que dice: no, yo ya no soy pecador ahora que soy cristiano. Entonces, Juan, ¿de qué está hablando acá? Le está hablando a cristianos, no le está hablando a inconversos. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Es que confesemos, que saquemos a la luz. No es que Él no vea, no. Cuando Adán y Eva desobedecieron y Dios le dice: ¿dónde están? No es porque Dios no sabía, porque por alguna razón ellos lograron ocultarse del radar de Dios. Lo que Dios estaba esperando es que ellos confesaran, no esconderse. Entonces Dios sabe muy bien lo que yo he hecho, pero Él espera que cuando yo me arrepiento, yo tenga la confianza y la decisión de decir: Señor, aquí está mi vida, esto es lo que hice, perdóname. Y cuando yo confieso y me arrepiento, dice que Él es fiel no solamente para perdonarme, sino para limpiarme. ¿Estás preso de la culpabilidad por algo que pasó en tu pasado, algo que has hecho que nomás no logras como que zafarte de eso? La Biblia dice que debes de confesar tus pecados, y si ya lo has hecho, debes de confiar en que Dios te ha perdonado. No solamente te ha perdonado, Él te ha limpiado. Y eso es un asunto del pasado. Ahora, del verso 7 al 14. Básicamente dice: tuya es, Señor, la justicia, y nuestra es la confusión de rostro. De hecho, esa palabra la menciona 2 veces. Tuya es la justicia, nosotros la confusión de rostro. Y lo que está haciendo básicamente Daniel es reconocer la justicia de Dios. Lo que Daniel está haciendo es, Señor, tú actuaste en justicia al disciplinarnos. Esto que estaba pasando no es porque tú eres injusto, es porque nosotros estábamos confundidos, porque nosotros pecamos en contra de ti. Nada más estamos recibiendo lo que merecíamos. Ahora, Dios no mandó la disciplina enseguida. Dios le mandó gente para que les hablara, pero ellos no se arrepintieron. Y Dios actuó en justicia al disciplinar a Israel como sus hijos por su sistemática desobediencia. ¿Ves? Cuando ella dice, nuestra es la confusión de rostro, otra versión de la Biblia lo pone como alguien que se cubre por vergüenza. Señor, tuya es la justicia y nosotros estamos tapados por la vergüenza. Nos avergüenza lo que hemos hecho delante de ti. ¿Te avergüenza tu pecado? A veces yo me doy cuenta, a veces hago cosas y no siento vergüenza. A veces estoy más preocupado de que lo que dirán los demás que Dios me está mirando. Mi pecado o lo que yo estoy haciendo en lo oculto, eso que a lo mejor tú dices: no, pues no pasa nada, nadie me ve. ¿No te da vergüenza delante de Dios? Dice: nuestra es la confusión de rostro. Nos da pena, Señor. Perdónanos lo que hicimos. Él reconoce que la disciplina fue porque Dios había advertido. Pero algo importante también en esta porción es que la disciplina de Dios no significa que Dios deje de ser misericordioso. Y eso es algo que nunca debemos de olvidar. Tú ves la historia de la nación de Israel, ves en el Antiguo Testamento y dices: qué paciente y misericordioso es Dios. Una gente necia, testaruda, rebelde, y Dios paciente. Los disciplina, claro. No los quiere ver destruidos, pero Dios no los desecha para siempre.
Y si hay esperanza para ellos, hay esperanza para nosotros. Pero qué triste tener que llegar a ese punto extremo, donde a lo mejor Dios ha sido súper misericordioso contigo y conmigo, y hay cosas que en nuestra vida necesitan cambiar ahora. Y nada más nosotros estamos como que mirando para otro lado, ¿no? No queremos voltear a mirar a Dios porque sabemos, ¿no?, que hay algo que no está bien. Y estamos silbando así, como que dándole la espalda a Dios, y Dios es paciente, 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 paciente. Pero la Biblia nos habla de que la disciplina también es parte del amor de Dios. Y de hecho la disciplina es una evidencia de la paternidad de Dios. Entonces, si yo no me arrepiento, si yo no quiero cambiar, un padre amoroso que ama a su hijo lo va a disciplinar. No lo va a destruir, sino que lo va a disciplinar para que pueda cambiar. Pero Dios es misericordioso. Ahora, fíjate cuál es la petición de Daniel, verso 15 al 19. Dice: ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, ¿cuál lo tienes hoy? Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos a ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aquí está la petición. Sí hay peticiones en las oraciones, pero no es lo primero en la lista. Básicamente en el verso 16, Daniel le pide a Dios que aparte su ira. En el verso 16, Daniel pide que Dios oiga su oración. En el verso 17, Daniel pide de que Dios haga resplandecer su rostro. En el verso 19, Daniel pide de que Dios vea las desolaciones de la ciudad de Jerusalén. Verso 19, Daniel también dice que Dios no demore su respuesta. Daniel está pidiendo cosas, ¿ves? Y esa es la confianza que tenemos cuando oramos. Podemos pedir con confianza, ¿no? Finalmente es nuestro Padre. Podemos pedir. La Biblia dice que a veces no recibimos porque pedimos mal, dice Santiago. Pero también dice Santiago que a veces no recibimos porque no pedimos. La Biblia nos enseña que podemos pedir, pero que Él va a contestar cuando es conforme a su voluntad. O sea, Dios, la oración no es un cheque en blanco, ¿ok? Que tú lo que pidas Dios te lo va a dar porque pues Él dijo que te iba a dar todo lo que tú le pidieras. ¿Te imaginas qué peligroso sería eso? ¿Te imaginas lo peligroso que sería que Dios contestara todas nuestras oraciones sin ningún filtro? Ya estaríamos muertos probablemente. Pero Dios es bueno y nos ama, ¿no? Dios dice no, también los no son una muestra del amor de Dios. Pero aquí Daniel dice, haz esto por favor, Señor, esto. Son puras cosas que tienen que ver con algo más allá de la vida de Daniel. O sea, no es una oración como que egocéntrica, pensando en Él, sino que es una oración pensando en los planes de Dios, en la ciudad de Dios, en los propósitos de Dios. Pero quiero que veas algo importante, que es lo que debe de animarnos en cuál es la base en la cual nuestras oraciones están seguras. Y está en el verso 18.
Dice, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. ¿Cuál ciudad es esa? Es Jerusalén. Dice, porque no elevamos nuestros ruegos a ti, confiado en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y eso es algo importantísimo. No confiamos en nuestra justicia, sino en la misericordia de Dios. Es la gracia de Dios. Daniel está diciendo, te pedimos todo esto, te pido esto, escucha esto, pero no se trata de lo bueno que yo soy. No es porque tú vas a responder porque yo soy súper bueno y porque hemos sido súper buenos, porque hemos sido lo contrario. Pero te estamos pidiendo, Dios, porque tú eres súper fiel y súper misericordioso. Y esa es la confianza de nuestras oraciones. Daniel no va y dice, Señor, haznos justicia. Estaría en problemas, Daniel. ¿Quieres la justicia de Dios? ¿De verdad? ¿Quieres que Dios te trate justamente a ti, a mí? No nos conviene. Yo sí oro cuando veo a gente que pasa por cosas y digo, Señor, haz justicia en eso que están pasando, porque está tremendo lo que están viviendo. Pero tenemos, como decía el pastor Chuck Smith, tener mucho cuidado cuando le pedimos a Dios que haga justicia. Daniel dice, Señor, no es por nuestra justicia. No te pido porque yo he sido justo. Te pido porque tú eres un Dios grande en misericordia. Y esa es la base por la cual podemos estar seguros. La gracia de Dios. Cuando Dios decide responder una oración que tú has hecho, nunca te olvides de que es por su gracia. No es porque tú eres bueno o yo soy bueno. Es una muestra de su favor. Y es porque estás orando conforme a su voluntad. Pero no podemos decir, Señor, dame esto, porque mira lo que he sido, mira lo bueno que me he portado. Eso es orar confiando en ¿qué? En tu justicia. Señor, yo me merezco ese trabajo, mira lo que me he esforzado. Estás orando mal. Señor, yo merezco esto, lo otro. No se trata de lo que merecemos. Daniel no está orando. ¿Y sabes qué? Acuérdate quién es Daniel. Cuando lo quisieron acusar, ¿encontraron algo en Daniel? Nada. Pero él dice, yo también, puedo tener un buen testimonio, pero sigo necesitando a Dios. Sigo necesitando la gracia de Dios. Y tú y yo, por muy espiritual, por muchos años que lleves conociendo a Jesús, no hay ningún momento en tu vida que dejes de necesitar la gracia de Dios. Y todo lo que Él nos da es simplemente por su misericordia y por su gracia, no por nuestra justicia. Y sabes que eso también es un descanso para nosotros. La razón por la cual Dios te bendice y por la cual Él te da las cosas es no porque yo he sido fiel, sino porque Jesús fue fiel. Y cuando Dios nos ve, cuando el Padre nos ve, ve a Jesús en ti y en mí. Y porque, como dice Jesús, porque amamos al Hijo, el Padre nos ama a nosotros. Yo amo muchísimo a los amigos de mi hijo. A los que aman a Matías, yo los amo con todo el corazón. Porque aman a mi hijo. Y el Padre es lo mismo con Jesús. Él nos ama y Él derrama su favor porque Él ve a su Hijo en nosotros. Y porque Jesús vivió una vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Y Él nos da las cosas porque Él nos ama y Él es bueno y grande en misericordia. Cuenta tus bendiciones. Misericordia de Dios. Nada más. Gracias a Dios. Ahora, quiero terminar con esto. Daniel, en 3 partes, menciona a Jerusalén. Verso 16, verso 18 y verso 19. ¿Y por qué quiero terminar con esto? Porque creo que es importante para nosotros. Cuando Daniel habla y en su oración incluye a la ciudad de Jerusalén, no es primera vez que Daniel habla de la ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando él está orando? ¿Hacia dónde está mirando?
hacia Jerusalén, ¿no? Cuando Daniel está orando, mirando hacia Jerusalén, cuando en su oración él está hablando y le dice, Señor, acuérdate de tu ciudad, de la ciudad de Jerusalén, esto. Lo que Daniel nos está mostrando es cuál es su perspectiva en la vida, ¿ok? ¿Cuál es su perspectiva? Y esto nos habla de una verdad, y es que no es tanto en qué ciudad vives, sino en para qué ciudad vives, ¿ok? No es en qué ciudad vives, sino es para qué ciudad vives. ¿Dónde estaba Daniel? Daniel estaba en Babilonia, ¿ok? Él estaba en Babilonia, pero ¿para qué ciudad vivía? Para Jerusalén. Él ora en dirección a Jerusalén, él en sus oraciones pide por Jerusalén. Jerusalén es la ciudad, ¿ok? Nosotros estamos en la ciudad de Cancún, ¿ok? Estamos efectivamente en esta ciudad. Pero eso no quiere decir de que vivamos para esta ciudad, ¿ok? En el sentido en que esta ciudad no es nuestro destino final, ni debiese ser nuestra perspectiva hacia dónde estamos apuntando. Daniel, aunque vivía en Babilonia, él vivía para Jerusalén. Acompáñame al libro de Hebreos. ¿Qué es lo que el autor de Hebreos nos dice sobre Abraham? Hebreos capítulo 11, verso 8 al 10. Hebreos 11, verso 8 al 10. Mira lo que Hebreos dice sobre Abraham. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber dónde iba. Chécate eso. Dios le dijo, ven, deja a tu familia donde yo te voy a mostrar. Ahorita no te lo voy a decir. Te lo voy a decir cuando salgas. Ok, obedeció. Verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y aquí está la razón por la cual Abraham vivía así. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no estaba esperando una ciudad terrenal. Abraham estaba esperando una ciudad celestial. Por eso él vivía en tiendas. Una persona que vive en una tienda significa que ese lugar es movible, es temporal. Un día puede estar acá, al día siguiente puede moverse. Pero él sabía que su ciudad, aunque no la conocía plenamente, estaba en un lugar que él no alcanzaba quizás a comprender todo, pero sabía que esa era la ciudad de Dios. Y lo mismo Daniel. De hecho, la Biblia nos dice de la nueva Jerusalén, de la ciudad de Dios que va a descender al final. Lee Apocalipsis al final. La ciudad de Dios, Dios va a establecer su ciudad aquí. Nuevos cielos, nueva tierra. Y sabes que esa es la perspectiva que debemos de tener, la perspectiva que tenía Daniel, la perspectiva que tenía Abraham. Ok, estamos en esta ciudad, la ciudad en la que nos encontramos, pero vivimos para otra ciudad, vivimos para otra realidad, para otro futuro, para una esperanza gloriosa. Entonces mi pregunta es, ¿tienes tú esa esperanza? ¿Estás viviendo para esa otra ciudad? ¿O estás viviendo para nada más aquí, temporal, perecedero? Temporal. Ahora, el que vivamos para otra ciudad significa que no vamos a hacer nuestra chamba aquí. No significa eso. La vida de Daniel otra vez como ejemplo. ¿Ves que Daniel fue fiel donde se le puso? Y sirvió a los reyes, sirvió donde él estuvo, donde Dios lo puso. Daniel fue fiel terrenalmente. Él fue fiel en todo lo que se le pidió en Babilonia, pero su esperanza estaba en lo que ocurriría en Jerusalén. Él apuntaba hacia allá. Su mirada estaba allá. ¿Dónde está tu mirada hoy? ¿Para qué vives? ¿Para qué te levantas todos los días? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué? Piensa en eso. Necesitamos pensar en eso.
Porque si nada más vivo para mantener lo que tengo acá, un día lo voy a perder. Pero si vivo para la ciudad celestial, para la eternidad, es allá donde debo de invertir. Y sí, soy fiel en este mundo, soy fiel en mi trabajo, soy fiel en la escuela, soy fiel en el trabajo. Sirvo a Dios ahí, trabajo durísimo. Haz lo mejor que puedas. Pero hazlo porque tienes una esperanza que va más allá de esta vida, más allá de esta ciudad, más allá de este país. Y como hemos visto en el libro de Daniel, Jesús va a regresar un día. Entonces, ¿qué vamos a hacer mientras Él regresa? Jesús le dijo que a sus siervos que tenían que mantenerse ocupados. Entonces hay muchísima chamba por hacer, hay muchísima gente que necesita escuchar de Jesús. Entonces, sé fiel en tu trabajo, refleja a Jesús. Sé fiel a Dios ahí en la escuela donde estás. Sé fiel a Jesús. Y habla y comparte. Vive para la eternidad que nos espera, ¿no? Esa nueva realidad, esa nueva ciudad, esa eternidad con Dios.